La promesa y el don del Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento aparece esta promesa de que Dios enviaría su Espíritu Santo. Así en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 se nos dice: días vienen en que yo haré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más pequeño al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. También el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 28 nos dice: así dice el Señor Yahvé, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. De todas sus manchas y de todos sus ídolos los purificaré y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el profeta Isaías nos dice: derramaré agua sobre el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su linaje. Y el profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán, tendrán visiones y sueños, haré prodigios y señales. Y Jesús también confirma esta promesa del Padre. Nos dice: miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. Y San Juan nos dice: cuando venga el Espíritu de verdad que procede del Padre y que yo enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y en ustedes está. Aún no estaba el Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Son textos del evangelista San Juan. Y en los Hechos de los Apóstoles se nos dice: les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dentro de pocos días recibirán el poder al venir sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. En la antigua alianza encontramos la manifestación del poder de Dios solamente en unas cuantas personas, con alguna misión especial en el pueblo de Dios, como pueden ser Moisés, Josué, los jueces, David, los profetas. En cambio, en la nueva alianza se tendrá como característica la plenitud del Espíritu, no solo para unos cuantos privilegiados, sino sobre todos los que crean en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Salvador y Señor, sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. Todos ellos recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Y así, el día de Pentecostés, vemos cómo se cumple esa promesa de Dios. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice: llegado el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y vemos la oración de los apóstoles en la persecución. Señor, concede a tus siervos que puedan proclamar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que se realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo servidor Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. También Samaria recibe el Espíritu Santo por imposición de manos de Pedro y Juan. Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. También los paganos reciben el Espíritu Santo. Se nos dice, estaba Pedro hablando aún cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra y quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Y también Pablo llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. En estos 5 casos que nos ha descrito San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, vemos que allí donde fue derramado el Espíritu Santo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo con manifiestos signos sensibles de su presencia. He aquí algunos signos sensibles inmediatos de haber recibido el Espíritu Santo. Palabra ungida y testimonio personal vivo y valiente en el poder del Espíritu. Porque la palabra sin el Espíritu es como una semilla sembrada sin agua que se muere. Y el testimonio sin la unción y el poder del Espíritu es débil e ineficaz. También la profecía, hablar en lenguas, unción y euforia espiritual, temblor corporal, etc. Aparece así cumpliéndose la promesa de Jesús. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. Serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Al venir sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. De esta forma, la promesa se convierte en don ya cumplido y que seguirá cumpliéndose. Más importante que los signos sensibles inmediatos son los efectos permanentes que deben aparecer y manifestarse como fruto y consecuencia de la presencia del poder del Espíritu Santo. He aquí
los más importantes. Por una parte, el impulso misionero. El primer fruto de Pentecostés es el testimonio valiente, gozoso y ungido, la salida misionera hasta los confines de la tierra. Una lengua encendida para la alabanza, pero también para el anuncio y la proclamación de la buena nueva de salvación en Jesús. Pentecostés es para la misión. El don del Espíritu como poder de Dios es ante todo para dar testimonio de la presencia viva de Jesús en nuestras vidas, para testificar de Él con la palabra, aprovechando toda oportunidad, comprometiéndonos así en el trabajo apostólico y misionero. Solo con el Espíritu Santo derramado en abundancia en las personas y en la Iglesia hay pasión y entrega misionera. En segundo lugar, como fruto inmediato de Pentecostés aparece una realidad nueva y extraordinaria, la comunidad cristiana. El Espíritu Santo, vínculo de amor del Padre y del Hijo, produce la comunidad, que parte de una experiencia de encuentro personal con Cristo, con una relación íntima con el Señor, profundamente unida entre sus miembros y poderosamente irradiante por su fe viva y su testimonio ungido y valiente. Es el primer fruto del Espíritu y fruto de Pentecostés, con estas características: una comunidad orante. Se nos dice que perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunidad, en la fracción del pan y en las oraciones. Acudían todos los días al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, alababan a Dios. Y como fruto concreto de la asistencia del Espíritu Santo es la centralización en el Señor. La vitalidad de la comunidad cristiana brota de ahí. También una comunidad unida. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según sus necesidades. Por lo tanto, ponían todo en común y no había ningún necesitado. También la comunidad testigo. Era la respuesta a la oración de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Señor, concede a tus siervos que puedan proclamar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo servidor Jesús. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra con valentía. No cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo, y daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Habían sido revestidos del poder de lo alto, bautizados en el Espíritu Santo, y el efecto inmediato era el testimonio ungido y con poder dado por las personas y por las comunidades. Por eso se repite una y otra vez en los Hechos: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. En el interior de las comunidades ya creyentes se manifestaban ordinariamente los carismas y los ministerios carismáticos, como intervención directa, palpable y sensible del Espíritu Santo para edificar con solidez las comunidades. Sobre todo esto habla en especial San Pablo en 1 Corintios capítulos 12 al 14,
en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, y en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Esta realidad de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo era algo normal en las personas evangelizadas y en la vida de las comunidades convertidas y llenas del Espíritu Santo. Por carismas queremos entender aquí toda manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa a través de un creyente lleno del Espíritu Santo para la edificación de la comunidad. Había diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. A cada uno de nosotros nos fue dado el carisma, a unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas, a otros el ser pastores y maestros, como equipamiento para el recto ordenamiento de los santos en la obra del ministerio, en vistas a la edificación del cuerpo de Cristo. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el mismo Espíritu, a otro obras de poder o de profecía o de discernimiento de espíritus o de diversas lenguas, a otros el interpretar las lenguas, pero todo esto lo produce un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad. Y caminar en el Espíritu es la característica del creyente y de las comunidades que han recibido el don del Espíritu Santo. Ser iluminados, enseñados y conducidos directa y sensiblemente por el Espíritu Santo es la situación ordinaria del cristiano. San Pablo nos dice: caminen en el Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de la carne, pues la carne en sus deseos se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos. Transformándonos progresivamente en el hombre espiritual y revistiéndonos del hombre nuevo, nos iremos acercando a la talla adulta de Cristo Jesús y a la total transformación en Él. Ojalá podamos decir con toda verdad como San Pablo: vivo yo, mas ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. A los hechos de los apóstoles se les llama el Evangelio del Espíritu Santo o los hechos del Espíritu Santo, por el papel tan activo y relevante que tiene en la primera comunidad cristiana. En los hechos leemos constantemente frases como estas: gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu del Señor me dijo que fuera. El Espíritu Santo les había impedido proclamar la palabra en Asia. No lo consintió el Espíritu de Jesús. Todo es gobernado y movido por el Espíritu Santo de una manera claramente palpable y sensible. Lo ocurrido en la primera comunidad cristiana es el modelo y prototipo de lo que debería suceder en la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. ¿Y por qué no es así ahora? ¿Es otro el plan de Dios o hay algo que falla en nosotros? ¿La promesa del Espíritu fue solo para los primeros tiempos o es también para ahora?